¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor de una hija y tu propia dignidad? Yo elegí mi dignidad, y lo que hice después me convirtió en algo que jamás pensé que sería capaz de ser. Pero cuando tu propia hija te traiciona de la manera más cruel posible, cuando permite que su esposo te destroce la vida, una madre puede convertirse en la peor pesadilla de quienes la lastimaron. Mi nombre es Esperanza, tengo 75 años, y esta es la historia más dolorosa y polémica que he guardado durante 15 años. Una historia que necesito contar antes de que mis huesos descansen para siempre bajo la tierra fría. Porque hay traiciones que duelen tanto que pueden matarte si no las sueltas. Y esta es una de esas traiciones que me ha carcomido el alma como un cáncer silencioso. Esta es una historia sobre cómo el amor de madre puede convertirse en el odio más puro cuando esa hija, por la que darías la vida, decide sacrificarte en el altar de su matrimonio. Es la historia de cómo un yerno puede destruir una familia entera con la complicidad de quien menos te esperas. Y es la historia de cómo una mujer de 60 años, viuda y vulnerable, puede transformarse en algo tan terrible que sus propios enemigos le tendrán miedo hasta el día de su muerte. Porque cuando te quitan todo, cuando te humillan hasta el punto de querer morirte, cuando te arrebatan lo único que te quedaba en este mundo, ya no tienes nada que perder. Y una mujer sin nada que perder es lo más peligroso que puede existir sobre la faz de la tierra. Mi historia comienza hace 18 años, cuando mi única hija Patricia se casó con un hombre llamado Rodrigo. Yo acababa de enviudar después de 40 años de matrimonio con el amor de mi vida, mi esposo Aurelio. Patricia era todo lo que me quedaba en el mundo, mi razón de vivir, mi compañía, mi esperanza de no morir sola y olvidada. Rodrigo parecía un buen hombre al principio. Tenía 35 años, trabajaba como contador en una empresa importante, tenía una sonrisa encantadora y esas palabras dulces que enamoran a las mujeres. Patricia, que entonces tenía 30 años, estaba loca de amor por él. Lo veía como si fuera un príncipe que había llegado a rescatarla de la soltería que ya la estaba preocupando. Yo vivía sola en la casa donde había criado a Patricia, una casa grande de 2 pisos que Aurelio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo cuando éramos jóvenes. Después del funeral de mi esposo, Patricia insistió en que Rodrigo y ella se mudaran conmigo. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me decía. «Además, así podemos cuidarte y tú puedes ayudarnos a ahorrar dinero para comprar nuestra propia casa». Al principio, me pareció una idea maravillosa. La casa se sentía tan vacía sin Aurelio, tan llena de fantasmas y recuerdos que me ahogaban en soledad. Tener a Patricia cerca otra vez, escuchar risas en los pasillos, sentir que la vida continuaba, me daba una razón para levantarme cada mañana. Pero desde el primer día que Rodrigo puso un pie en mi casa, supe que algo no estaba bien. Había algo en su mirada que me inquietaba, una forma de observarme que me hacía sentir incómoda. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que la viudez me estaba volviendo paranoica y desconfiada. Rodrigo era encantador conmigo delante de Patricia. Me traía flores, me ayudaba con las bolsas del mercado, me decía que era la suegra más linda del mundo. Pero cuando Patricia no estaba, cuando nos quedábamos solos, su comportamiento cambiaba completamente. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes sobre mi apariencia. «Esperanza, te ves muy bien para tu edad», me decía mientras me miraba de una manera que me ponía la piel de gallina. Aurelio era un hombre con mucha suerte. Después empezaron los roces casuales. Una mano en mi hombro que se quedaba demasiado tiempo. Un abrazo que se sentía diferente, más íntimo de lo que debería ser entre una suegra y un yerno. Dedos que me tocaban la espalda cuando pasaba por mi lado en la cocina. Yo trataba de convencerme de que estaba imaginando cosas, de que la soledad me estaba jugando malas pasadas. Después de todo, ¿quién iba a creerme si les decía que mi yerno me estaba acosando? Patricia estaba tan enamorada, tan feliz, tan convencida de que había encontrado al hombre perfecto. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Rodrigo comenzó a buscar excusas para entrar a mi habitación cuando yo me estaba cambiando. «Perdón, Esperanza, no sabía que estabas aquí», decía con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. «Solo venía a buscar algo que se me olvidó». Una noche, mientras yo estaba en la cocina preparando la cena,
Rodrigo llegó del trabajo y se acercó por detrás. Puso sus manos en mi cintura y me susurró al oído: «Hueles delicioso, Esperanza. Patricia tiene mucha suerte de haber heredado tu belleza». Me quedé paralizada. Sus manos se movían lentamente por mi cuerpo mientras él seguía susurrándome cosas que me daban náuseas. Traté de alejarme, pero él me tenía atrapada contra el mostrador de la cocina. «Rodrigo, por favor, suéltame», le dije con voz temblorosa. «¿Por qué? ¿No te gusta? Sé que estás sola, Esperanza. Sé que extrañas que un hombre te toque». En ese momento escuchamos la llave de Patricia en la puerta principal. Rodrigo me soltó inmediatamente y se alejó como si nada hubiera pasado. Cuando Patricia entró a la cocina, él estaba sentado tranquilamente en la mesa leyendo el periódico. «Hola, amor», le dijo a Patricia con la voz más dulce del mundo. «Tu mamá está preparando una cena deliciosa». Patricia me miró y notó que yo estaba temblando. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, mi amor», mentí. «Solo estoy un poco cansada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en lo que había pasado, preguntándome si debía contarle a Patricia. Pero ¿cómo le dices a tu hija que su esposo te está acosando? ¿Cómo destruyes su felicidad con una acusación que podría parecer producto de una mente perturbada por la viudez?» Decidí que hablaría con Rodrigo directamente, que le dejaría claro que su comportamiento era inaceptable y que si no paraba, tendría que contarle todo a Patricia. Pero cuando traté de hablar con él al día siguiente, Rodrigo se me adelantó. «Esperanza», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre, «espero que no hayas malinterpretado lo que pasó ayer. Yo solo estaba siendo cariñoso contigo. Después de todo, eres como una madre para mí. Rodrigo, lo que hiciste no estuvo bien. No vuelvas a tocarme así». «¿Tocarte así? ¿De qué hablas? Yo solo te di un abrazo cariñoso. Creo que la soledad te está afectando más de lo que pensaba. Tal vez deberías ver a un psicólogo». Y ahí comenzó mi calvario. Porque Rodrigo había encontrado la estrategia perfecta: hacerme dudar de mi propia cordura. Cada vez que me acosaba, cada vez que me tocaba de manera inapropiada, después me decía que yo había malinterpretado sus intenciones, que estaba imaginando cosas, que la viudez me estaba volviendo loca. Y lo peor de todo era que comencé a creerle. Comencé a dudar de mí misma, a preguntarme si realmente estaba perdiendo la razón, si la soledad me estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero las cosas empeoraron mucho más. Una noche, Patricia tuvo que viajar por trabajo. Estaría fuera durante 3 días y yo me quedaría sola en la casa con Rodrigo. Traté de inventar excusas para irme a quedar con alguna amiga, pero Rodrigo insistió en que no era necesario. «No seas tonta, Esperanza», me dijo delante de Patricia. «Yo te voy a cuidar. Somos familia». Patricia se fue el lunes por la mañana y esa misma noche comenzó mi peor pesadilla. Rodrigo llegó del trabajo más tarde de lo usual y yo pude oler el alcohol en su aliento desde que entró por la puerta. «Esperanza», me gritó desde la sala, «ven acá, necesitamos hablar». Cuando bajé, lo encontré sentado en el sofá con una botella de whisky medio vacía en la mano. «Siéntate», me ordenó, y algo en su tono me dijo que no era una sugerencia. «Rodrigo, creo que has bebido demasiado. Mejor vete a dormir». «He dicho que te sientes», repitió, y esta vez su voz tenía un tono amenazante que me asustó. Me senté en el sillón más alejado de él, pero Rodrigo se levantó y se acercó hasta quedar parado frente a mí. «¿Sabes qué, Esperanza? Estoy cansado de este jueguito. Estoy cansado de que te hagas la difícil, la santa, la viuda respetable. Sé que me deseas tanto como yo te deseo a ti. Rodrigo, por favor, no digas esas cosas. Eres el esposo de mi hija. Tu hija no está aquí», me dijo mientras se acercaba más. «Y lo que pase entre nosotros es asunto nuestro». Traté de levantarme para irme a mi habitación, pero Rodrigo me agarró del brazo y me empujó de vuelta al sillón. «No te vayas, Esperanza. La noche apenas está comenzando». Lo que pasó después fue lo más horrible que he vivido en mis 75 años de vida. Rodrigo me violó esa noche, en mi propia sala, en la casa donde había criado a mi hija, en el sofá donde Aurelio y yo habíamos visto televisión durante tantos años. Me violó mientras yo lloraba y le suplicaba que parara. Me violó mientras me decía que era una vieja patética, que debería estar agradecida de que un hombre como él se fijara en mí.
Me violó mientras me amenazaba con decirle a Patricia que yo lo había seducido si me atrevía a abrir la boca. Cuando terminó, se subió los pantalones como si nada hubiera pasado y me dijo: «Espero que hayas disfrutado tanto como yo, Esperanza, y espero que entiendas que esto es solo el comienzo». Me quedé ahí, tirada en el sofá, sangrando, humillada, destruida. No podía moverme, no podía pensar, no podía hacer nada más que llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Las siguientes 2 noches fueron iguales. Rodrigo llegaba borracho, me violaba, me humillaba, me amenazaba. Y yo no podía hacer nada para detenerlo, porque sabía que si le contaba a Patricia, él cumpliría su amenaza de decir que yo lo había seducido. Cuando Patricia regresó de su viaje, me encontró en cama, enferma, demacrada, como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. «Mamá, ¿qué te pasa? Te ves terrible». «No me siento bien, mi amor. Creo que tengo gripe». Rodrigo estaba ahí, parado en la puerta de mi habitación con esa sonrisa diabólica que ya conocía también. «Tu mamá ha estado muy enferma», le dijo a Patricia. «He tratado de cuidarla lo mejor que he podido, pero creo que necesita ver a un médico». Patricia se acercó a mi cama y me tocó la frente. «¿No tienes fiebre, mamá? ¿Estás segura de que solo es gripe?» Miré a Rodrigo por encima del hombro de Patricia. Él me estaba mirando con esos ojos que me decían claramente: «Atrévete a decir algo y verás lo que pasa». «Sí, mi amor», mentí. «Solo necesito descansar». Pero mi calvario no había terminado. Durante los siguientes meses, Rodrigo siguió abusando de mí cada vez que Patricia no estaba en casa. Cada vez que ella salía a trabajar, cada vez que visitaba a una amiga, cada vez que iba al supermercado, él aprovechaba para convertir mi vida en un infierno. Y lo peor de todo era que Patricia no se daba cuenta de nada. Estaba tan enamorada, tan ciega, tan convencida de que tenía el matrimonio perfecto, que no veía las señales que yo trataba desesperadamente de enviarle. Traté de hablar con ella varias veces, pero cada vez que me acercaba al tema, Rodrigo aparecía como por arte de magia y cambiaba la conversación. Era como si tuviera un sexto sentido para saber cuándo yo estaba a punto de revelar su secreto. Una noche, después de que Rodrigo me violara particularmente brutalmente, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que ese monstruo siguiera destruyendo mi vida. Tenía que encontrar una manera de detenerlo, aunque eso significara perder a Patricia para siempre. Pero lo que no sabía era que mi pesadilla estaba apenas comenzando, porque 3 meses después de que comenzaran los abusos, descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Estaba embarazada. A los 60 años, después de la menopausia, después de años sin tener relaciones sexuales, estaba embarazada del hijo de mi yerno, del monstruo que me había violado repetidamente en mi propia casa, con la complicidad silenciosa de mi propia hija. Cuando el médico me dio la noticia, pensé que me iba a morir ahí mismo en su consultorio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar embarazada a mi edad? ¿Qué iba a hacer con esa criatura que crecía en mi vientre como un recordatorio constante de mi humillación? Esa noche, cuando llegué a casa, Patricia y Rodrigo estaban cenando tranquilamente como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿cómo te fue en el médico?», me preguntó Patricia. Miré a Rodrigo, que me observaba con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar más que a la muerte misma. «Bien, mi amor», mentí otra vez. Solo era un chequeo de rutina, pero Rodrigo sabía que algo había cambiado. Lo vi en sus ojos, en la forma en que me miraba, en la sonrisa que se le dibujó en la cara cuando se dio cuenta de lo que probablemente había descubierto. Esa noche, cuando Patricia se fue a dormir, Rodrigo vino a mi habitación. «¿Qué te dijo el médico, Esperanza?», me preguntó con esa voz falsa que usaba cuando quería parecer preocupado. «Nada importante. No me mientas. Sé que algo pasa. Te he visto vomitando por las mañanas. Te he visto más cansada de lo usual. ¿Estás embarazada?». No pude mentirle. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras asentía con la cabeza. Rodrigo se echó a reír. Una risa cruel, despiadada, que me heló la sangre. «Esto es perfecto», exclamó. «Absolutamente perfecto». «¿Perfecto? ¿Cómo puedes decir eso?». «Porque ahora tienes que hacer exactamente lo que yo te diga, Esperanza. Porque si Patricia se entera de que estás embarazada, va a querer saber quién es el padre.
Y cuando yo le diga que fuiste tú quien me sedujo, que fuiste tú quien se aprovechó de mi borrachera para acostarte conmigo, ¿quién crees que te va a creer? Ella es mi hija, me conoce, sabe que yo jamás haría algo así. ¿En serio? ¿Una viuda solitaria y desesperada que seduce al esposo de su propia hija? Suena bastante creíble para mí, especialmente cuando yo le cuente todos los detalles de cómo me seduciste, de cómo me rogaste que te hiciera sentir mujer otra vez. Me quedé callada, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Rodrigo tenía razón. Patricia le creería a él antes que a mí, porque ¿qué madre querría creer que su esposo había violado a su propia madre? ¿Qué quieres?, le pregunté finalmente. Quiero que te hagas un aborto. Quiero que te deshagas de esa cosa que llevas en el vientre. Y quiero que nunca, jamás, le digas a Patricia lo que pasó entre nosotros. No puedo hacerme un aborto. Tengo 60 años. Es muy peligroso. Ese es tu problema, no el mío. Pero si no te deshaces de ese bebé, yo me encargaré de que Patricia sepa exactamente qué clase de madre tiene. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en mis opciones que eran prácticamente inexistentes. Si me hacía un aborto podría morir en el proceso. Si no me lo hacía, Rodrigo destruiría mi relación con Patricia para siempre. Pero había una tercera opción que comenzó a formarse en mi mente como una serpiente venenosa. Una opción que jamás había considerado antes, pero que ahora parecía la única salida de mi pesadilla. Podía contarle todo a Patricia. Podía arriesgarme a que no me creyera, a que eligiera a su esposo por encima de su madre. Pero también existía la posibilidad de que me creyera, de que viera la verdad en mis ojos, de que se diera cuenta de que su esposo perfecto era en realidad un monstruo. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, decidí hablar con Patricia. Era mi última oportunidad de salvar lo que quedaba de mi vida, de mi dignidad, de mi relación con mi hija. Patricia, le dije mientras desayunábamos, necesito contarte algo muy importante. ¿Qué pasa, mamá? Te ves muy seria. Es sobre Rodrigo. Inmediatamente vi cómo la expresión de Patricia cambió. Sus ojos se endurecieron, su postura se puso rígida. ¿Qué pasa con Rodrigo? Mi amor, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad. Mamá, me estás asustando. ¿Qué verdad? Respiré profundo y le conté todo. Le conté sobre el acoso, sobre las violaciones, sobre las amenazas, sobre el embarazo. Le conté cada detalle horrible de lo que había vivido durante los últimos meses, esperando que el amor de madre fuera más fuerte que el amor de esposa. Pero cuando terminé de hablar, cuando terminé de vaciar mi alma frente a mi hija, lo que vi en sus ojos no fue comprensión ni compasión. Fue asco, fue desprecio, fue una frialdad que jamás había visto en ella. ¿Cómo puedes decirme esas cosas horribles sobre mi esposo?, me gritó. ¿Cómo puedes inventar esas mentiras asquerosas? Patricia, no son mentiras, es la verdad. Tu esposo me ha estado violando durante meses. Basta, no quiero escuchar más. Rodrigo tenía razón. Dijo que estabas actuando extraño, que la viudez te estaba afectando la mente, pero nunca pensé que llegarías tan lejos como para inventar estas fantasías enfermas. ¿Rodrigo te dijo que yo estaba actuando extraño? Sí. Me dijo que habías estado tratando de seducirlo, que le habías hecho insinuaciones inapropiadas. Me dijo que estaba preocupado por tu salud mental, pero que no quería lastimarte diciéndomelo. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Rodrigo se me había adelantado. Había plantado las semillas de la duda en la mente de Patricia mucho antes de que yo tuviera la oportunidad de contarle la verdad. Patricia, por favor, tienes que creerme. Soy tu madre. Jamás te mentiría sobre algo así. Exactamente. Eres mi madre. Y una madre no trata de destruir el matrimonio de su hija con mentiras asquerosas. No son mentiras. Estoy embarazada, Patricia. Estoy embarazada de tu esposo. Patricia se quedó callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Luego se echó a reír. Una risa amarga, cruel, que me partió el alma. ¿Embarazada? ¿A los 60 años? Mamá, ahora sí estoy segura de que has perdido completamente la razón. Puedo mostrarte los exámenes médicos. Los exámenes médicos se pueden falsificar. O tal vez estás tan desesperada por atención que te has convencido a ti misma de que estás embarazada.
En ese momento escuchamos la llave de Rodrigo en la puerta. Patricia se levantó de la mesa y corrió hacia él. «Rodrigo, necesito hablar contigo», le dijo mientras lo abrazaba. «Mi mamá me acaba de contar las cosas más horribles sobre ti». Rodrigo me miró por encima del hombro de Patricia y en sus ojos vi una satisfacción tan profunda que me dieron ganas de vomitar. «¿Qué clase de cosas?», preguntó con voz preocupada. «Dice que la has estado violando. Dice que está embarazada de ti. Rodrigo, creo que mi mamá está muy enferma mentalmente». Rodrigo se acercó a mí con esa expresión de falsa compasión que ya conocía también. «Esperanza», me dijo con voz suave, «sé que has estado pasando por un momento muy difícil desde que murió Aurelio. Sé que la soledad te está afectando, pero estas fantasías que estás teniendo no son saludables». «No son fantasías», susurré, pero mi voz sonaba tan débil que ni yo misma me creí. «Creo que necesitas ayuda profesional», continuó Rodrigo. «Patricia y yo hemos estado hablando sobre esto y creemos que sería mejor que fueras a vivir a un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente». «¿Un lugar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Un asilo», dijo Patricia con lágrimas en los ojos. «Mamá, no podemos cuidarte si estás teniendo este tipo de episodios. Necesitas estar en un lugar donde haya profesionales que puedan ayudarte». «Esta es mi casa», dije sintiendo cómo las últimas fuerzas me abandonaban. «Esta es la casa donde te crié, donde viví con tu padre durante 40 años. Ya no es seguro para ti vivir aquí», dijo Rodrigo, «especialmente si sigues teniendo estas fantasías sobre mí. Patricia podría estar en peligro». Y ahí fue cuando me di cuenta de la genialidad diabólica del plan de Rodrigo. No solo me había violado y humillado, sino que había logrado convencer a mi propia hija de que yo era una amenaza para su matrimonio. Había logrado que Patricia me viera como una vieja loca y peligrosa que necesitaba ser encerrada. Una semana después, Patricia y Rodrigo me llevaron al asilo San Rafael, un lugar frío y gris donde los viejos van a morir olvidados. Me dijeron que era temporal, que solo estaría ahí hasta que me sintiera mejor, hasta que los medicamentos hicieran efecto, pero yo sabía que era mentira. Sabía que Rodrigo había logrado deshacerse de mí para siempre, que había conseguido que mi propia hija me traicionara de la manera más cruel posible. En el asilo, los médicos me diagnosticaron con demencia senil y episodios psicóticos. Me dieron medicamentos que me mantenían sedada la mayor parte del tiempo, que me hacían sentir como si estuviera viviendo en una neblina constante. Patricia me visitaba una vez al mes, siempre acompañada de Rodrigo. Me traía flores y me hablaba como si fuera una niña pequeña, con esa voz condescendiente que usan las personas cuando hablan con alguien que consideran mentalmente incapacitado. «¿Cómo te sientes, mamá?», me preguntaba. «¿Estás tomando tus medicamentos?». Y yo, drogada y derrotada, solo podía asentir con la cabeza y fingir que estaba mejor, que ya no tenía esas fantasías sobre su esposo perfecto. Pero lo que ellos no sabían era que yo no estaba tomando todos los medicamentos. Había aprendido a esconderlos debajo de la lengua y escupirlos cuando las enfermeras se iban. Había aprendido a fingir que estaba más sedada de lo que realmente estaba, porque tenía un plan que había estado formándose en mi mente durante los 6 meses que llevaba en ese lugar maldito, un plan que me daría la venganza que tanto necesitaba, aunque me costara la vida. 3 meses después de llegar al asilo, perdí el bebé. Fue un aborto espontáneo que los médicos atribuyeron al estrés y a mi edad avanzada, pero yo sabía que había sido por los medicamentos, por la depresión, por el dolor de haber perdido todo lo que amaba en la vida. Cuando Patricia vino a visitarme después del aborto, le conté lo que había pasado. «Perdí el bebé», le dije. «¿Qué bebé, mamá?», me preguntó con esa voz condescendiente. «El bebé de Rodrigo, el bebé que él puso en mi vientre cuando me violó». Patricia suspiró y miró a Rodrigo, que estaba parado detrás de ella con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar más que a la muerte. «Mamá, ya hablamos de esto. No hubo ningún bebé, no hubo ninguna violación. Solo fueron fantasías de tu mente enferma». Pero yo vi algo en los ojos de Rodrigo en ese momento. Vi un destello de alivio, de satisfacción, que me confirmó lo que ya sabía. Él sabía que el bebé había sido real. Él sabía que todo lo que yo había dicho era verdad. Y fue en ese momento
cuando decidí que era hora de ejecutar mi plan. Durante los siguientes meses, comencé a comportarme como la vieja loca que todos creían que era. Hablaba sola, me reía sin razón, actuaba de manera errática, pero en realidad estaba estudiando las rutinas del asilo, conociendo a las enfermeras, aprendiendo los horarios de los médicos. También comencé a hacer amigas entre las otras residentes, mujeres como yo, que habían sido traicionadas por sus familias, que habían sido encerradas para que no fueran una molestia. Mujeres que tenían sus propias historias de dolor y venganza. Una de ellas era Dolores, una mujer de 70 años que había sido internada por su hijo después de que ella descubriera que él estaba robando su dinero. Otra era Carmen, que había sido encerrada por su nuera después de que se opusiera a su matrimonio. Todas teníamos algo en común. Habíamos sido traicionadas por las personas que más amábamos, y todas teníamos sed de venganza. Fue Dolores quien me dio la idea final para mi plan. ¿Sabes qué, Esperanza?, me dijo una noche mientras estábamos sentadas en el jardín del asilo. Los que nos traicionaron creen que estamos acabadas, que somos inofensivas, pero se equivocan. Una mujer traicionada es lo más peligroso que existe en este mundo. ¿Qué propones? Propongo que les demostremos que se equivocaron, que les enseñemos que una mujer mayor no es una víctima indefensa, que somos capaces de cosas que ellos jamás imaginarían. Y así comenzó la conspiración más extraña de mi vida. 4 viejas en un asilo, planeando la venganza más elaborada que jamás se había concebido. El plan era complejo, pero brillante en su simplicidad. Yo fingiría una mejoría notable en mi condición mental. Convencería a los médicos de que los medicamentos estaban funcionando, de que ya no tenía episodios psicóticos, de que estaba lista para recibir visitas sin supervisión. Cuando Patricia y Rodrigo vinieran a visitarme, yo actuaría como la madre amorosa y arrepentida que siempre había sido. Les pediría perdón por las fantasías que había tenido. Les diría que ahora entendía que todo había sido producto de mi mente enferma. Y cuando bajaran la guardia, cuando creyeran que finalmente me habían derrotado completamente, yo ejecutaría la parte final de mi plan. Pero antes de continuar con mi historia, necesito hacer una pausa. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto y sienten que el corazón se les acelera, que las manos les tiemblan, que reconocen el dolor del que estoy hablando. Si es así, quiero que sepan que no están solos, que hay más de nosotras de las que imaginan y que a veces, cuando nos traicionan de la manera más cruel posible, tenemos que tomar cartas en el asunto. Si este relato los está tocando el alma, si sienten que necesitan escuchar el final de esta historia, por favor denle me gusta a este video. Para hacerlo, solo tienen que buscar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba y apretarlo. Sé que algunos de ustedes no están muy familiarizados con estas tecnologías, pero es muy fácil. También los invito a suscribirse a nuestro canal. Busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Así recibirán una notificación cada vez que subamos una nueva historia. Y créanme, tenemos muchas historias que contar, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. Lo que hice para vengarme de Patricia y Rodrigo, la manera en que logré destruir sus vidas como ellos destruyeron la mía, va a cambiar la forma en que ven la venganza para siempre. Así que respiren hondo, porque la parte más intensa de mi historia apenas está comenzando. Pasaron 6 meses antes de que mi plan estuviera listo para ejecutarse. 6 meses de fingir que estaba mejorando, de convencer a los médicos de que los medicamentos estaban funcionando, de actuar como la abuela dulce e inofensiva que todos querían que fuera. Durante ese tiempo, Dolores, Carmen y yo perfeccionamos cada detalle de nuestra venganza. Dolores, que había trabajado como secretaria en un bufete de abogados antes de jubilarse, sabía cómo falsificar documentos legales. Carmen, que había sido enfermera, conocía exactamente qué medicamentos podían causar ciertos síntomas sin dejar rastros detectables. Y yo, que había sido maestra durante 30 años, sabía cómo manipular las emociones de las personas para conseguir lo que quería. El primer paso de nuestro plan se ejecutó un martes por la tarde. Patricia vino a visitarme sola, sin Rodrigo, porque él estaba en una reunión de trabajo importante. «Mamá», me dijo mientras se sentaba en la silla junto a mi cama, «te ves mucho mejor.
Los médicos dicen que has estado tomando tus medicamentos religiosamente. Sí, mi amor, le respondí con la voz más dulce que pude fingir. Me he dado cuenta de que tenían razón. Estaba muy enferma, y las cosas que decía sobre Rodrigo eran producto de mi mente perturbada. Vi cómo los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas de alivio. Oh, mamá, no sabes cuánto me alegra escucharte decir eso. He estado tan preocupada por ti, tan triste de verte sufrir. Lo sé, mi amor, y quiero pedirte perdón por todo el dolor que te causé. Rodrigo es un buen hombre, y tú tienes suerte de tenerlo como esposo. Patricia me abrazó, y por un momento sentí una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Pero luego recordé cómo me había traicionado, cómo había elegido creerle a su esposo antes que a su propia madre, y la culpa desapareció. Patricia, le dije mientras la abrazaba, hay algo que necesito pedirte. Lo que sea, mamá. Quiero que me traigas algunas cosas de la casa. Fotos de tu padre, algunos libros, mi joyero, cosas que me ayuden a sentirme más conectada con los buenos recuerdos. Por supuesto, ¿qué más necesitas? Y también quiero que me traigas mi testamento. Quiero revisarlo, hacer algunos cambios. Después de todo lo que ha pasado, quiero asegurarme de que todo esté en orden. Patricia asintió, sin sospechar que acababa de caer en la primera parte de mi trampa. 2 días después, Patricia regresó con todas las cosas que le había pedido, incluyendo mi testamento. Pero lo que ella no sabía era que Dolores había preparado un testamento falso, idéntico al original en apariencia, pero con cambios cruciales en el contenido. Gracias, mi amor, le dije mientras revisaba los documentos. ¿Podrías pedirle a Rodrigo que venga conmigo la próxima semana? Quiero hablar con él, pedirle perdón personalmente por todas las cosas horribles que dije sobre él. Claro, mamá. Él va a estar muy contento de escuchar eso. La semana siguiente, Patricia y Rodrigo vinieron juntos a visitarme. Rodrigo tenía esa sonrisa triunfante que ya conocía tan bien, la sonrisa de alguien que cree que ha ganado completamente. Rodrigo, le dije con la voz más humilde que pude fingir, quiero pedirte perdón por todas las cosas terribles que dije sobre ti. Estaba muy enferma, y mi mente creó fantasías horribles que no tenían nada que ver con la realidad. No te preocupes, Esperanza, me respondió con esa falsa magnanimidad que me daba náuseas. Entiendo que no eras tú quien hablaba, era la enfermedad. Eres muy generoso al perdonarme. Patricia tiene mucha suerte de tener un esposo tan comprensivo. Vi cómo Patricia sonreía, completamente convencida de que su madre había recuperado la cordura y reconocido la bondad de su esposo. De hecho, continué, quiero hacer algo para demostrar cuánto lamento lo que pasó. He decidido cambiar mi testamento. Tanto Patricia como Rodrigo me miraron con atención. ¿Cambiar tu testamento?, preguntó Patricia. Sí, originalmente te había dejado toda la casa y mis ahorros a ti, Patricia. Pero ahora me doy cuenta de que eso no sería justo para Rodrigo. Él ha sido como un hijo para mí y merece ser reconocido como tal. Saqué el testamento falso que Dolores había preparado y se lo mostré. He decidido dejarles la casa a los dos, como matrimonio. Y también quiero dejarle a Rodrigo una parte de mis ahorros, como muestra de mi aprecio por todo lo que ha hecho por mí. Vi cómo los ojos de Rodrigo se iluminaron con codicia. La casa valía más de $200,000 y mis ahorros sumaban otros 100,000. Para un hombre como él, que siempre había estado obsesionado con el dinero, era una fortuna. Esperanza, no es necesario, dijo con falsa modestia. Yo no necesito nada. Insisto, le respondí. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que te causé con mis acusaciones falsas. Patricia estaba llorando de emoción. Mamá, esto significa mucho para nosotros, especialmente después de todo lo que hemos pasado. Solo hay una cosa, agregué, como si se me acabara de ocurrir. Para que el testamento sea válido, necesito que ambos lo firmen como testigos. Es un requisito legal. Sin sospechar nada, tanto Patricia como Rodrigo firmaron el documento. Lo que no sabían era que no estaban firmando como testigos de mi testamento, sino como cómplices de un fraude que Dolores había diseñado meticulosamente. Pero esa era solo la primera parte de mi venganza. La segunda parte requería más paciencia, más planificación y la ayuda de Carmen, que conocía exactamente qué medicamentos usar
para crear los síntomas que necesitaba. Durante las siguientes semanas, comencé a actuar como si mi salud estuviera deteriorándose rápidamente. Fingía episodios de confusión, momentos de debilidad, síntomas que sugerían que mi tiempo se estaba agotando. Los médicos del asilo, preocupados por mi aparente declive, llamaron a Patricia para informarle que mi condición era grave y que debería prepararse para lo peor. Patricia comenzó a visitarme más frecuentemente, siempre acompañada de Rodrigo, que ahora se mostraba especialmente atento y cariñoso conmigo. Después de todo, yo era la gallina de los huevos de oro que estabas a punto de hacerlo rico. Fue durante una de esas visitas cuando ejecuté la segunda parte de mi plan. Patricia, le dije con voz débil, hay algo más que necesito contarte antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasa, mamá? Es sobre el dinero que tu padre y yo ahorramos durante todos esos años. No todo está en el banco. Tanto Patricia como Rodrigo se inclinaron hacia adelante, prestando atención completa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo. Tu padre no confiaba completamente en los bancos, mentí. Guardaba una parte de nuestros ahorros en efectivo, escondido en la casa. ¿Cuánto dinero?, preguntó Patricia. $50,000. Están escondidos en una caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen María en mi habitación. Vi cómo los ojos de Rodrigo se iluminaron con avaricia. ¿Dónde está la combinación de la caja fuerte?, preguntó tratando de sonar casual. La escribí en un papel y la escondí en mi joyero. Pero necesito que vayan a buscarla pronto, antes de que alguien más la encuentre. ¿Alguien más?, preguntó Patricia. Los del asilo han estado preguntando sobre mis propiedades. Creo que sospechan que hay más dinero del que declaré. Si encuentran esa caja fuerte antes que ustedes, se quedarán con todo. Esa misma noche, Patricia y Rodrigo fueron a la casa a buscar el dinero. Lo que no sabían era que Dolores y Carmen ya estaban ahí, esperándolos. Dolores había conseguido una llave de la casa semanas antes, cuando Patricia había venido a buscar mis cosas. Carmen había preparado una sorpresa especial para nuestros visitantes, un gas somnífero que los dejaría inconscientes el tiempo suficiente para ejecutar la parte final de nuestro plan. Cuando Patricia y Rodrigo entraron a la casa, encontraron exactamente lo que esperaban: la caja fuerte detrás del cuadro, el papel con la combinación en mi joyero. Pero cuando abrieron la caja fuerte, en lugar de dinero encontraron algo completamente diferente. Encontraron fotos, cientos de fotos que Dolores había tomado durante los meses que había estado vigilando a Rodrigo. Fotos de él con otras mujeres, fotos de él entrando y saliendo de moteles, fotos de él besando a su secretaria, fotos de él con prostitutas. Pero eso no era todo. También encontraron documentos que Carmen había falsificado expertamente, registros médicos que mostraban que Rodrigo tenía enfermedades venéreas, recibos de pagos a prostitutas, evidencia de que había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba. Y en el fondo de la caja fuerte encontraron una carta que yo había escrito, pero que ellos creyeron que había sido escrita por Aurelio antes de morir. La carta decía: si están leyendo esto, es porque algo me ha pasado, y Esperanza necesita protección. He descubierto que Rodrigo no es el hombre que aparenta ser. He contratado a un investigador privado para que lo siguiera, y lo que descubrió me horrorizó. Rodrigo es un depredador, un ladrón, un mentiroso. Las fotos y documentos en esta caja son la prueba de sus crímenes. Si algo me pasa, por favor protejan a Esperanza de este monstruo. Cuando Patricia terminó de leer la carta, se quedó paralizada. Rodrigo trató de explicar, de decir que todo era falso, que alguien había plantado esa evidencia. Pero las fotos eran demasiado claras, los documentos demasiado convincentes. Fue entonces cuando el gas somnífero que Carmen había liberado en la casa comenzó a hacer efecto. Patricia y Rodrigo se desplomaron en el suelo, inconscientes. Dolores y Carmen entraron entonces a la casa. Tenían exactamente 2 horas antes de que el gas se disipara y nuestras víctimas despertaran. Lo que hicieron durante esas 2 horas fue una obra maestra de venganza psicológica. Primero, Carmen inyectó a Rodrigo con una droga que le causaría impotencia permanente, para que nunca más pueda violar a ninguna mujer, me dijo después. Luego, Dolores plantó más evidencia en la casa: drogas en el armario de Rodrigo,
dinero robado escondido en sus zapatos, más fotos comprometedoras en su billetera. Pero la parte más brillante del plan fue lo que hicieron con Patricia. Carmen le inyectó una droga que le causaría pérdida temporal de memoria. Cuando despertara, no recordaría los últimos 6 meses de su vida. No recordaría haberme internado en el asilo. No recordaría haber firmado el testamento falso. No recordaría nada de lo que había pasado desde que descubrió la verdad sobre su esposo. Cuando Patricia y Rodrigo despertaron, se encontraron en una situación que no podían explicar. Patricia no entendía por qué estaba en la casa de su madre muerta, porque según los documentos que Dolores había falsificado, yo había muerto de un infarto la semana anterior. Rodrigo no entendía por qué había tanta evidencia incriminatoria en su contra. Pero lo más confuso de todo era que ambos tenían en sus manos copias del testamento que habían firmado. Un testamento que ahora mostraba que toda mi herencia iba a parar a una organización benéfica para mujeres maltratadas. La confusión se convirtió en pánico cuando llegó la policía. Alguien había llamado para reportar actividad sospechosa en la casa de una mujer recientemente fallecida. Cuando los oficiales encontraron las drogas, el dinero robado y las fotos comprometedoras, arrestaron a Rodrigo inmediatamente. Patricia, confundida y sin memoria de los eventos recientes, no pudo explicar por qué estaba ahí o qué había pasado. La investigación que siguió reveló todo lo que Dolores y Carmen habían plantado y mucho más. Resultó que Rodrigo realmente había estado robando dinero de su empresa. Realmente había estado engañando a Patricia con múltiples mujeres. Realmente tenía enfermedades venéreas que había contraído de prostitutas. Rodrigo fue condenado a 10 años de prisión por robo, fraude y posesión de drogas. Patricia, devastada por descubrir la verdad sobre su esposo y confundida por su pérdida de memoria, sufrió una crisis nerviosa que la llevó a ser internada en una clínica psiquiátrica. Pero la venganza no había terminado ahí, porque yo no estaba realmente muerta. 3 meses después de que Rodrigo fuera encarcelado y Patricia internada, yo resucité milagrosamente. Los médicos del asilo anunciaron que había habido un error en mi certificado de defunción, que había estado en coma, pero que ahora había despertado. Por supuesto, todo había sido planeado meticulosamente. Dolores había falsificado el certificado de defunción. Carmen había conseguido que los médicos del asilo participaran en nuestro plan, a cambio de una generosa donación, y yo había estado escondida en la casa de Dolores durante esos 3 meses. Cuando resucité, me encontré con que era una mujer libre y rica. El testamento falso había sido invalidado debido a las circunstancias sospechosas de su firma, y mi testamento real seguía siendo válido. Tenía mi casa, mis ahorros, y la satisfacción de saber que mis enemigos habían sido destruidos completamente. Fui a visitar a Patricia a la clínica psiquiátrica. La encontré sentada en una silla de ruedas, mirando por la ventana con ojos vacíos. Los médicos me dijeron que su pérdida de memoria era permanente, que probablemente nunca recordaría los eventos que la habían llevado ahí. «Hola, Patricia», le dije suavemente. Ella me miró sin reconocerme. «¿Quién es usted?», me preguntó. «Soy tu madre», le respondí. «No tengo madre», me dijo con voz plana. «Mi madre está muerta». Y en ese momento me di cuenta de que mi venganza había sido más completa de lo que había planeado. No solo había destruido a Rodrigo, sino que también había destruido a Patricia, la hija que me había traicionado, que había elegido creerle a su esposo violador antes que a su propia madre. Ahora era una cáscara vacía de lo que había sido. ¿Debería haber sentido culpa? ¿Debería haber sentido remordimiento por lo que le había hecho a mi propia hija? Tal vez. Pero cuando recordé cómo me había mirado con desprecio cuando le conté la verdad sobre su esposo, cuando recordé cómo me había internado en un asilo para deshacerse de mí, cuando recordé todas las noches que había llorado sola en esa cama fría, mientras ella vivía feliz con el hombre que me había violado, no sentí nada más que satisfacción. También fui a visitar a Rodrigo en la prisión. Lo encontré en el patio, sentado solo en un banco, con la mirada perdida. Los otros prisioneros lo habían marcado como un violador, y su vida en la cárcel era un infierno constante. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de terror. «Tú», susurró, «se suponía que estabas muerta.
Los rumores de mi muerte fueron muy exagerados. Le respondí con una sonrisa. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste todo esto? Subestimaste el poder de una mujer traicionada, Rodrigo. Pensaste que porque era vieja, porque estaba sola, porque me habías quitado a mi hija, era inofensiva. Te equivocaste. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ya tengo todo lo que quería. Tu vida está destruida, tu reputación está arruinada, tu salud está quebrada. Patricia no te recuerda, no te ama, no te extraña. Estás completamente solo, exactamente como me dejaste a mí. Rodrigo comenzó a llorar. Un llanto patético, desesperado, de un hombre que finalmente había entendido que había perdido todo. Por favor, me suplicó, diles la verdad. Diles que todo fue un montaje. Yo siento mucho lo que te hice. Estaba borracho, estaba confundido. Nunca quise lastimarte. ¿Ahora sientes mucho? Después de violarme repetidamente durante meses, después de amenazarme, después de convencer a mi hija de que estaba loca. Por favor, Esperanza, te lo suplico. No, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Vas a pudrirte en esta cárcel. Vas a sufrir cada día de los próximos 10 años. Y cuando salgas, si es que sales vivo, vas a descubrir que no tienes nada, ni a nadie esperándote afuera. Me levanté para irme, pero antes de salir me di vuelta una última vez. «Ay, Rodrigo», le dije, «espero que disfrutes tu nueva condición. Carmen me aseguró que la droga que te inyectó te dejará impotente para el resto de tu vida. Nunca más podrás violar a ninguna mujer. Nunca más podrás lastimar a nadie». La expresión de horror en su cara fue la imagen más satisfactoria que había visto en años. Salí de esa prisión sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. Mi venganza estaba completa. Rodrigo estaba destruido. Patricia había pagado por su traición y yo había recuperado mi vida, mi dignidad, mi poder. Regresé a mi casa, la casa donde había sido violada, humillada, traicionada. Pero ahora era diferente. Ahora era mía otra vez, completamente mía. Contraté a una empresa de limpieza para que desinfectara cada rincón. Cambié todos los muebles. Pinté todas las paredes. Borré cada rastro de la presencia de Rodrigo y Patricia en mi hogar. Dolores y Carmen se mudaron conmigo. Nos habíamos convertido en algo más que amigas. Éramos hermanas en la venganza, compañeras en la justicia que habíamos hecho con nuestras propias manos. Durante los siguientes años, ayudamos a otras mujeres que habían sido traicionadas, abusadas, abandonadas por sus familias. Creamos una red secreta de mujeres mayores que se dedicaban a hacer justicia cuando el sistema fallaba. Porque habíamos aprendido algo importante. Una mujer traicionada no es una víctima. Es una fuerza de la naturaleza esperando el momento perfecto para desatarse. Rodrigo murió en la prisión 3 años después de ser encarcelado. Oficialmente fue un suicidio, pero yo sabía que había sido asesinado por otros prisioneros que no toleraban a los violadores. Su muerte no me causó ni alegría ni tristeza. Simplemente era el final natural de un hombre que había elegido ser un monstruo. Patricia sigue en la clínica psiquiátrica. La visito una vez al año, en el aniversario de su traición. Ella nunca me reconoce, nunca recuerda quién soy. Los médicos dicen que su condición es irreversible, que vivirá el resto de su vida en ese estado de confusión permanente. Cada vez que la veo, le pregunto si recuerda algo de su vida anterior, y cada vez me responde lo mismo. No tengo pasado, solo tengo este momento. Y yo le respondo, perfecto, porque tu pasado no merece ser recordado. Me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber destruido la vida de mi propia hija. Me arrepiento de haber orquestado la muerte de mi yerno. No, ni por un segundo. Porque Patricia eligió traicionarme cuando más la necesitaba. Eligió creerle a un violador antes que a su propia madre. Eligió internarme en un asilo para deshacerse de mí como si fuera basura. Y Rodrigo eligió convertirme en su víctima, elegir violarme, humillarme, amenazarme. Eligió usar a mi propia hija como arma contra mí. Ambos tomaron decisiones. Y las consecuencias de esas decisiones fueron exactamente lo que se merecían. Ahora, a mis 75 años, vivo en paz en mi casa. Tengo mis libros, mis plantas, mis recuerdos de Aurelio. Tengo a Dolores y Carmen,
que se han convertido en la familia que Patricia nunca fue realmente. Y tengo la satisfacción de saber que hice justicia, que no me quedé callada, que no me dejé vencer, que no permití que los monstruos ganaran, porque eso es lo que somos las mujeres cuando nos traicionan. No somos víctimas, somos justicieras, somos vengadoras, somos la tormenta que viene después de la calma, y no nos arrepentimos de nada. La semana pasada recibí una carta de una mujer joven cuyo esposo la había violado y cuya familia no le creía. Me pedía consejo, me pedía ayuda, me pedía que le enseñara cómo hacer justicia. Le respondí con una sola línea: una mujer traicionada es lo más peligroso que existe. Úsalo, porque esa es la lección que aprendí, la lección que quiero compartir con todas las mujeres que han sido traicionadas, abusadas, abandonadas por quienes se suponía que las amaban. No somos víctimas, somos supervivientes. Y los supervivientes no se quedan callados. Los supervivientes hacen justicia, sin importar el precio que tengan que pagar, sin importar a quién tengan que destruir en el proceso, sin importar si esa persona es su propia hija. Porque cuando te traicionan de la manera más cruel posible, cuando te quitan todo lo que amas, cuando te humillan hasta el punto de querer morir, ya no tienes nada que perder. Y una mujer sin nada que perder es imparable. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si este relato los ha tocado, si sienten que necesitan escuchar más historias como esta, por favor denle me gusta a este video. Para hacerlo solo tienen que apretar el botón que dice me gusta, ese que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. También los invito a suscribirse a nuestro canal. Para hacerlo, busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Así recibirán notificaciones cada vez que subamos una nueva historia. Y si han vivido algo similar, si tienen alguna historia de traición y venganza que creen que debería contar, déjenla en los comentarios. Leo todas y cada una, y las historias más impactantes las convertiremos en nuevos relatos. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de guardar este secreto. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una mujer que decidió que la venganza es un plato que se sirve frío, pero que sabe delicioso cuando finalmente lo pruebas. Nos vemos mañana con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Y recuerden, cuando te traicionan, tienes dos opciones. Puedes quedarte como víctima o puedes convertirte en la pesadilla de quienes te lastimaron. Yo elegí ser la pesadilla y no me arrepiento de nada.